Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en el espacio de la formación del analista y su práctica. Es el último tema de encuentro del año, el mes de noviembre. Durante este mes, las analistas invitadas son Patricia Karper y se me fue la hoja, un segundo. Patricia Karpel y Jackie Lechbowicz, quienes durante este viernes y los dos siguientes viernes, o sea, 7, 12 y 5, tengo mal anotado el número, 5, 12 y 19 de noviembre, nos van a hablar sobre fobia y fetichismo acerca de los voces. Jackie Lechbowicz, lo pronuncio mal, es psicoanalista. No te preocupes. Difícil. Es psicoanalista. Cuando estabas en primer grado, ¿cómo hacías para aprender a escribirlo? ¿No? Siempre me pregunté esos apellidos tan difíciles. Bueno, Jackie Lechbowicz es psicoanalista, jefa de trabajos prácticos en Psicopatología 1 por la UBA. Es investigadora por la UBA también en Ciencia y Técnica en Clínica de las Toxicomanías y Alcoholismo. Supervisora de equipos de salud mental en hospitales y en CESACS, y autora de numerosos artículos de investigación en psicoanálisis. Patricia Karpel es psicoanalista y magíster en clínica psicoanalítica. Docente jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Psicopato 1 por la Universidad de Buenos Aires e investigadora en la misma universidad en Ciencia y Técnica por introducción a la clínica de las toxicomanías y el alcoholismo. Es supervisora en hospitales y en centros privados. Bueno, chicas, gracias por aceptar la invitación. Les pido que en el chat dejen el mail de ustedes, por si ya. Hoy o las veces siguientes tienen alguna duda, que les puedan consultar por mail, les quede el dato, y al comienzo y al final lo ponen. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Me muteo y les cedo el espacio. Hasta luego. Muchísimas gracias a vos, Estela. No, gracias por la invitación a usted. No, Bueno, yo ya escribí el mío y ya veo que estoy haciendo lío con ahí está. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias al Centro 2 y a Estela en particular por una vez más ofrecernos. ¿Se escucha bien? Por ofrecernos una vez más la posibilidad de compartir el trabajo de docencia con la gente del Centro 2. La verdad es que con Patricia Karpel venimos trabajando juntas hace muchos años, de hecho ya dimos varios seminarios en el Centro 2 y también en los ámbitos, investigamos mucho juntas y la verdad que bueno, también quiero agradecerle a Patricia porque es un placer el trabajo compartido. Sí, porque entusiasma, porque obviamente uno pensando con otro, la interlocución es fundamental y da una riqueza al trabajo y una profundidad que siempre es valorable. Bueno, saludo a todos los que van anotando ahí sus saludos y a todos los que están escuchando. Bueno, nuestra idea hoy, ustedes saben que lo que vamos a trabajar es fobia, fetichismo, otros goces, nuevos goces. Gracias, Fernanda. Voy leyendo de ratitos. La manera que pensamos con Patricia para organizarnos en esta ocasión es hoy tomar principalmente yo el tema de las fobias. Seguramente Patricia va a aportar, va a hacer sus buenos aportes también, y quizás según cómo estemos con el tiempo, un ratito de alguna viñeta clínica, y luego espacio para preguntas. En la próxima, Patricia va a tomar el tema de fetichismo y también seguramente con una dinámica de hacer un recorrido teórico y ir articulándolo con algunas pequeñas viñetas o algún caso clínico. Y en la tercera ocasión nos interesa sobre todo, como vamos a ir yendo y viniendo un poco en relación a la cuestión de los goces, y algunas cuestiones de la última conceptualización de Lacan, seguramente retomaremos esto, y además nos interesa, a partir de lo que ustedes mismos vayan preguntando y de lo que se vaya produciendo, que siempre es inédito, cada vez que uno empieza a hablar de un tema se va encontrando con nuevas inquietudes,
Así que la tercera va a ser la buena oportunidad también para retomar preguntas que ustedes hayan hecho, que por supuesto y en la próxima les vamos a dar lugar. En principio, algo que me parece que es importante situar es que nosotros, a fines lógicos, y esto es algo que tomamos mucho del trabajo en la cátedra también, en Psicopatología 1, nos organizamos mucho con una operación de lectura que tiene que ver con situar tiempos en los autores. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar en los tiempos de conceptualización de Freud, 3 tiempos, en los tiempos de conceptualización de Lacan también 3 tiempos, que ahora muy brevemente los voy a recortar, con la perspectiva de poder pensar que en esa operación de lectura, bueno, cada vez que se produce una nueva conceptualización, eso hace que se reordenen las conceptualizaciones anteriores y que cobren otro lugar, que hay que resituarlas a partir de esos nuevos conceptos. Entonces, nos interesa muy brevemente situar que pensamos desde Freud 3 tiempos, uno previo al 1900, donde Freud todavía ni siquiera habla de inconsciente, más bien habla de grupos psíquicos separados, pero donde ya empieza a hablar de las fobias situadas con un grupo de obsesiones y fobias. Ahora vamos a hacer ese recorrido. Un segundo momento en Freud, que es el momento de los historiales. Freud ya escribió ahí, por supuesto, ya conceptualizó lo inconsciente y escribe en ese tiempo todo lo que está ligado a todos sus historiales, la transferencia, la asociación libre, la posibilidad de interpretación de los sueños, y cómo eso entonces ya va situando la dimensión fundante, la dimensión de lo inconsciente. Y un tercer tiempo, después de 1920, que es una vez que Freud escribió ya Más allá del principio del placer y El yo y el ello, y Inhibición, síntoma y angustia, que implica virajes en su teoría respecto de la angustia, la pulsión, el síntoma. Y en esa perspectiva vamos a ir situando algunas de estas cosas en el recorrido que hagamos para pensar una construcción freudiana de la fobia. Y ahora voy a mencionar también, lo estoy haciendo muy a vuelo de pájaro, pero después en todo caso vamos situándolo a medida que trabajemos particularmente la cuestión de la fobia en esta ocasión, 3 momentos en Lacan, para que podamos pensar con Lacan la función de la fobia, ¿no? Y ustedes saben que la operación que hace Lacan es una lectura de Freud, que todo su primer tiempo, al que podemos nombrar como una clínica del nombre del padre, una clínica de lo simbólico, una clínica que pone fuertemente el acento en el significante, es un tiempo donde precisamente podríamos decir que Lacan se queja de la mala lectura que hubo, o que él supone una mala lectura respecto de Freud. Él la considera una lectura que aplasta, que no saca verdaderas consecuencias de lo que implica el descubrimiento freudiano. Y en esa perspectiva plantea la cuestión de lo simbólico y la primacía de lo simbólico como fundamental, lo cual es un vector central para poder leer el Edipo y la cuestión de la premisa fálica que ahora vamos a trabajar con Juanito, ya no solo en términos de lo más imaginario, de lo más ligado a la anécdota, sino más en términos de la estructuración del sujeto, y de lo que podemos pensar a partir de un caso clínico en particular para poder extraer conceptualmente cuestiones que nos sirvan para abordar la constitución de los diferentes sujetos, no solo el caso Juanito, por ejemplo, que es un caso princeps para pensar la cuestión de la fobia. Entonces, primer tiempo en Lacan, clínica del nombre del padre, de lo simbólico, primacía de lo simbólico y del significante. Segundo tiempo, por ahí ya una vez que Lacan a la altura del seminario 10 conceptualiza el objeto A, inventa el objeto A, Lacan lo considera su invento verdaderamente, un invento que tiene consecuencias fuertes y sobre todo en un tema como el que nos ocupa, porque hablar de fobia y fetiche nos lleva directamente a la cuestión de la angustia, y esto lo vamos a tomar.
Y en esa perspectiva el Seminario de la Angustia y el objeto A introducen novedades respecto de cómo conceptualizar algunas cuestiones, en particular respecto de la angustia. Y una última clínica en Lacan, que podemos pensar como la clínica de real, simbólico e imaginario, la clínica del síntoma, que produce la posibilidad de pensar ya no esa primacía de lo simbólico de ese primer tiempo que mencionábamos, o no solo las consecuencias contundentes que implican inventar el objeto A la altura del seminario 10, ese segundo momento que mencionábamos de Lacan, sino además empezar a poder conceptualizar en un nivel similar de importancia lo real, lo simbólico y lo imaginario. Y vamos a ver cómo esto en la fobia tiene consecuencias fundamentales. Entonces se tratará ya de qué se inventa cada uno para anudar real, simbólico e imaginario, qué se inventa cada sujeto, cómo se las arregla para poder producir ese anudamiento. Creo que fui un poco rápido. Si quieren nos detenemos un segundo en esto por si hay preguntas en relación a esto que quieran plantear. De todos modos lo vamos a ir retomando y desplegando a la hora de pensar en la oportunidad de hoy las fobias. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto ya pueden hacerlo. Pueden escribir en el chat, levantar la mano, abrir el micrófono, lo que les resulte mejor. Bueno, hagamos así, voy avanzando, cualquier cosa no duden en preguntar porque nos orienta para avanzar, ¿sí? Bien, entonces, cuestión importante, nosotros planteamos estas clases en relación a fobia, fetichismo y los goces. Podríamos decir que cuando se entra por un tema siempre nos encontramos con el otro, entonces cuando hablamos de fobia, angustia y perversión, siempre son temas muy ligados entre sí. Y siempre son temas que nos obligan también a pensar en la constitución subjetiva, en cómo se constituye un sujeto. Por eso vamos a tomar un poco el caso Juanito freudiano, pero para darle alguna vueltita de tuerca en relación a poder articularlo con las fobias en general. Una cuestión que es importante plantearse es que las fobias de por sí constituyen un problema clínico. ¿Por qué digo un problema clínico? Porque uno se podría preguntar, ¿son síntomas y pertenecen a una entidad clínica? ¿Son un síndrome y se presentan en diferentes entidades clínicas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fobia? ¿Cómo conceptualizar las fobias? Entonces, vamos a hacer primero un pequeño recorrido por la construcción freudiana de la fobia. En ella, si nos remitimos a ese primer tiempo freudiano, donde lo que estaba en juego era, bueno, por ahí las neuropsicosis de defensa, si quieren remitirse a un texto, o las nuevas aportaciones a las neuropsicosis de defensa, donde estamos hablando de antes de 1900, 1894, 1895, donde por un lado Freud plantea que hay fobias, las reúne con el grupo de las obsesiones y fobias, nos dice Freud. Y plantea que hay fobias universales, comunes a todos, y fobias ocasionales. Fobias universales, ese estatuto universal de las fobias, bueno, lo pueden pensar, si quieren, dicho en otros términos que los que usaba Freud a esa altura, la función constituyente de las fobias comunes a todos los sujetos. Miedo a la oscuridad, miedo a salir en algunos niños, miedo a la muerte, ¿sí? Como cuestiones que se suelen presentar habitualmente en cualquier sujeto en la infancia. Función constituyente entonces de las fobias comunes a todos. Pero también podríamos situar la fobia en Juanito como una fobia particular, como un momento particular en su constitución subjetiva. Podemos pensar entonces ese estatuto universal de las fobias, pero también las fobias ocasionales que a veces se presentan con requisitos especiales, con medidas de defensa como huidas, síntomas, la fobia ya como síntoma, más allá de la entidad clínica.
con esta particularidad que decíamos recién de la dificultad en ubicar a la fobia en una estructura clínica determinada. ¿Es síntoma o es síndrome?, decíamos. En particular, en Juanito, nos va a decir Freud, se trata de un tipo de fobia ligada a la histeria de angustia. Ahora vamos a profundizar esto, por ahora anticipamos lo que dice Freud en la página 94 del caso Juanito. Dice, se trata de un tipo de fobia ligada a la histeria de angustia sin un mecanismo particular, donde se separa afecto y representación. Ustedes recordarán cuando Freud plantea en esa primer nosología, en ese primer tiempo que estamos describiendo, que lo clásico es que ante una representación inconciliable, algo de lo que no me quiero enterar, dicho hoy más en criollo, se separa como mecanismo el afecto y la representación por la operación de la represión, y tenemos diferentes posibilidades ante esto. En la neurosis obsesiva, la representación que se separa del afecto, el afecto va a pasar a un falso enlace, a otra representación, en el marco del pensamiento. En la histeria, el afecto va a ir a inervar alguna zona del cuerpo, conversión somática, entonces se separan representación y afecto, el afecto se convierte a lo somático. En la fobia no se llega a producir un mecanismo tan complejo como el que acontece en la histeria y en la neurosis obsesiva, sino que se produce una ligazón más que simple. Sencillamente se produce la separación, representación y afecto, y en el caso de Juanito lo podemos ver, el afecto va a parar al caballo, a una representación fija. Ahora vamos a ver de qué manera se tramita esta cuestión. Algo que plantea también Freud a la altura del caso Juanito es que las histerias de angustia, y ahora vamos a ver la diferencia que Freud va a hacer entre histeria de angustia y fobia, pero ¿por qué es preciso primero hablar de angustia y de histeria de angustia? Freud nos va a decir, las histerias de angustia son las neurosis más comunes en la infancia. Son las neurosis más comunes en la infancia, las neurosis que más tempranamente aparecen. Y a veces después de allí, esos niños devienen neuróticos y a veces sanos, dice Freud, que a esa altura tenía cierta expectativa de lo sano, de lo que pudiéramos encuadrar como fuera de toda posibilidad de neurosis o de toda patología. En cambio, con Lacan, vamos a ir viendo ahora, la fobia se presenta como un punto necesario para producir la separación del niño y la madre. Entonces, tenemos una cuestión. Yo les voy a compartir ahora un cuadro en la pantalla. Acá. Para poder situar algunas cuestiones. En principio, vamos a pensar, vamos a tomar dos textos prínceps, además del historial del caso Juanito, desde luego, para pensar la cuestión de la angustia y la fobia, desde Freud primero, y luego con Lacan otro recorrido. En este plano estamos en Freud, y vamos a pensar en términos de un texto primero que es Lo inconsciente, un texto de 1915, y vamos a retomar la lectura de ese texto a partir de lo que Freud nos va a plantear sobre las fobias, ya en Inhibición, Síntoma y Angustia, en 1926, para poder situar ahí qué virajes se van produciendo. Luego vamos a pasar a este segundo momento para pensar la perspectiva lacaniana, ¿sí? Pero primero vamos a mantenernos en este plano. Vamos a situar entonces cómo plantea en Lo inconsciente, en la tópica y dinámica de la represión, es el capítulo de lo inconsciente que Freud plantea para pensar la cuestión de la fobia, 1915, el pasaje de la histeria de angustia a la fobia. Allí Freud plantea que hay un primer momento, este tiempo cero lo ponemos nosotros porque nos resulta útil y ahora se los voy a relatar a fines didácticos, pero la verdad es que Freud habla de tres tiempos, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, donde plantea
un primer momento, que es el de la angustia, el de la histeria de angustia, un segundo tiempo, que es el de la fobia, un tercer tiempo, que es el de los parapetos fóbicos. ¿Qué nos interesa a nosotros de esto? En primer lugar, acá yo puse PUP, estamos hablando de la premisa universal del pene, estamos suponiéndole a ese cuadro que Freud de algún modo nos pone en juego en su descripción a la altura de lo inconsciente, como de 3 fases, él habla de 3 fases en el desarrollo que va de la angustia a la fobia, nosotros le agregamos un tiempo cero, que lo estamos suponiendo, que es el tiempo donde está en juego la premisa universal del pene. Ustedes saben que Juanito era hijo de uno de los señores que acostumbraba a reunirse con Freud los miércoles. Un paciente mío decía que ranchaban los miércoles con Freud para elaborar teoría, para pensar juntos, para poner a prueba algunas conceptualizaciones. Y en ese punto veo que hay una pregunta. Entonces, en ese momento se pone el papá de Juanito un poco a comentar cuestiones sobre lo que él va observando en su pequeño niño, un poco en tren de hacer un juego, de poner a prueba las teorías que Freud iba planteando y que iban elaborando los miércoles, las teorías sexuales infantiles de Juanito. Hasta ese momento no teníamos ningún niño angustiado, teníamos sencillamente un niño de cuyo padre hablaba en estas reuniones con sus compañeros de estudio junto con Freud. De repente aparece la gran angustia, el niño angustiado. Primer cuestión para pensar allí, ¿de qué se trata la angustia? ¿No? ¿Y qué de la angustia soluciona la fobia? Porque nosotros podríamos plantear, para que pasemos del tiempo 0 al tiempo 1, algo nuevo tiene que haber sucedido. Para que pasemos del tiempo 1 al tiempo 2, alguna otra cosa, y así. Entonces, en esa perspectiva, todo estaba maravilloso, en esa especie de paraíso en el que estaba Juanito, algo irrumpe separándolo de ese momento en el que estaba aparentemente disfrutando y sin mayor problema. Emerge allí la angustia, esa angustia masiva, podríamos decir ya hoy en términos lacanianos, con un goce deslocalizado. Podemos ir ya anticipando aquí que cada vez que hay angustia hay irrupción de un goce que no hay cómo tramitar simbólicamente, para ir haciendo un interjuego entre cómo leer Juanito desde una perspectiva lacaniana también, y de cómo ir leyendo lo que Freud mismo plantea en ese sentido. ¿Qué nos plantea Freud? Por un lado, en 1915, con lo inconsciente, empieza hablando de esa angustia que invade el aparato como un exceso, con una particularidad, y ustedes saben que en ese sentido hay seguramente lo conocen, hay un cambio posterior con su teoría de la angustia. En ese primer momento, a la altura de lo inconsciente, en 1915, Freud va a plantear que en tren de mantener reprimido aquello que el aparato psíquico quiere mantener en otro grupo psíquico, algo, un excedente, no logra ser encerrado como en un placar. Me gusta la idea de un placar muy lleno de cosas y que entonces hay que estar como empujando la puerta del placar para que no se nos vengan encima todas las cosas. En ese texto, repentinamente, Freud nos habla de una contrainvestidura, de una contracarga libidinal que podríamos decir es como ese empuje para mantener la puerta del placar cerrada, para que no se nos venga todo encima. Y Freud en ese texto habla del caballo, habla de las zoofobias como contrainvestidura para permanecer, para tratar de poner a raya esa angustia que surge como excedente de la represión. Es decir, que en este momento Freud está diciendo la represión opera, se separa representación y afecto, pero hay un excedente que no se logra mantener contenido dentro del placar. Es entonces necesaria para el pequeño niño la zoofobia que como contrainvestidura mantenga y empuje hacia adentro ese excedente de angustia.
¿Qué podemos decir luego? Con Inhibición, síntoma y angustia, muy posteriormente, año 1926, Freud nos va a plantear allí, la angustia es siempre angustia de castración. Ya está conceptualizado en ese punto no solo la dimensión de lo inconsciente, sino también el más allá del principio del placer, la pulsión de muerte, la escritura del yo y el ello, y a partir de allí, el concepto de castración como un concepto central. Entonces ya no es la angustia un excedente de la represión, como lo planteaba en un inicio, como algo que no fue terminado de tramitar por la represión y entonces sobra, sino que ahora directamente lo que nos va a decir Freud es que es la angustia de castración la que motoriza la defensa, que es la angustia de castración la que llama a la represión, la que convoca a tener que hacer algo con eso que irrumpe. ¿Qué pasa con Juanito entonces? Nos encontramos con un niño angustiado. ¿Por qué se angustia Juanito? ¿Qué cambia en su vida para que pasemos de este tiempo paradisíaco, de este tiempo cero, a ese tiempo uno? Por un lado, lo sabemos, nace una hermanita, está en juego toda la cuestión del embarazo y el nacimiento de la hermana. Pero además, nos va a decir Freud, está en juego la masturbación y la amenaza de castración proferida por la mamá. La amenaza de castración ligada entonces a descubrir que hay ciertos seres castrados, hay ciertos seres que no tienen, en un momento donde él estaba ya poniendo a prueba su premisa, y cuando uno está poniendo a prueba una premisa es porque ya está cayendo esa premisa. Bueno, ¿quiénes tienen, quiénes no tienen, por qué no tienen? La niña con la bombachita, la niña sin todos los juegos con Mariel, su amiga, etc. Pero fundamental, un sueño de angustia donde Juanito nos dice, soñé que ya no estaba mi mamá para hacerme mimitos. Punto de irrupción de la angustia donde el piso se tambalea. Vamos a tratar de pensar entonces de qué manera podemos plantearnos con Freud cómo se soluciona ese tiempo uno con un objeto fóbico. Si podemos decir que para Freud la angustia es sin objeto, y justamente esta es la particularidad de lo aterrador de la angustia, porque el ataque, lo peligroso puede venir desde cualquier lado. ¿Cómo localizo eso que irrumpe? ¿Cómo me defiendo de eso? ¿Qué hago con eso que emerge? Peligro desde el aparato psíquico, peligro de las pulsiones del ello, ¿sí? Ya pensándolo en términos de inhibición, síntoma y angustia. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo me defiendo contra eso que amenaza desde todos los lugares? Podríamos ir pensando, nació la hermana, se tambalea el piso para Juanito, pero además, efectivamente, está en juego ya la amenaza de castración. Bueno, la fobia es aquello que permite darle una solución porque le da objeto a la angustia. Si decimos la angustia es sin objeto, la fobia es un modo de darle solución a la angustia. ¿Cuál pasa a ser la fobia para Juanito? El caballo me morderá. El temor a los caballos en un pequeño niño que vive en una época donde los caballos eran lo más habitual de la vida cotidiana, de la experiencia de cualquier niño. Salir a la calle, de hecho, le implicaba a él enfrentarse con la estación de carruajes donde cambiaban los caballos frente a su casa. Entonces, la fobia da objeto a la angustia. La fobia es empezar a producir una localización, si quieren dicho en términos más lacanianos, una localización de goce. Ya no es el peligro por todos lados, ahora es un lugar por donde puedo andar, un lugar por donde no puedo andar, con quién me tengo que cruzar, con quién no. Tenemos la perspectiva de Freud cuando habla sobre todo en lo inconsciente de las zoofobias, no solo en relación a Juanito y el caballo, sino también al hombre de los lobos, el miedo a la devoración materna, que vamos a trabajar ahora un poco con la perspectiva lacaniana, encarnado en esos lobos que lo miran desde su sueño terrorífico. Y un tiempo 3, va a decirnos Freud, el de los parapetos fóbicos o la muralla protectora, donde podríamos pensar ya el caballo
pluralizado, nos diría Lacan, una pluralización de los objetos fóbicos. Ya ahora es el caballo atado al carro, es el caballo haciendo jaleo con las patas, los caballos tirados en el suelo, todos los deslizamientos que se van produciendo en el trabajo que va haciendo el pequeño niño al pensar al caballo identificado a la madre, el caballo como el padre, él mismo como el caballo. Ahora, manteniéndonos todavía en el plano de lo que plantea Freud respecto de las fobias, dijimos, síntoma bien simple, caballo sustituye a padre, se sustituye el padre por el caballo en su función, un síntoma bien simple, donde está el peligro interior pulsional proyectado al exterior, ¿no? Nos encontramos allí con la zoofobia. Y ya que comparábamos cómo conceptualiza Freud la cuestión de la separación de la representación y el afecto, y de qué manera se pone en juego en las fobias, de qué manera en la histeria, de qué manera en la neurosis obsesiva, es interesante pensar, para comparar lo que sucede en la fobia y diferenciarlo de lo que acontece en la neurosis obsesiva, podríamos decir que el caballo resuelve el conflicto de ambivalencia. ¿Se acuerdan que con Inhibición, Síntoma y Angustia, que es un texto bien difícil, donde uno se tiene que plantear toda la perspectiva, sobre todo para la neurosis obsesiva, de lo que implica la regresión? No nos alcanza la represión como defensa, dice Freud, requerimos de otras defensas más, y entonces desmezcla pulsional en la regresión, formaciones auxiliares del yo. No voy a detenerme mucho en esto, pero básicamente para poder situar que cuando se produce la regresión, y hay una regresión a la fase oral, cosa que con el caballo me morderá y con todas las fobias infantiles encontramos muy presente, lo oral allí, la particularidad del caballo en este caso es que enlaza el odio. Entonces, lo que se produce allí es que el caballo resuelve la ambivalencia. ¿Se acuerdan que en la neurosis obsesiva el conflicto de ambivalencia es central y todo el tiempo está en juego la perspectiva de amor-odio al padre? En Juanito, la ventaja que ofrece la fobia es que hay amor al padre que se puede preservar y el odio se manda al caballo, se proyecta al caballo. Con la particularidad, por supuesto, de que no se trata de un niño que maltrate al caballo, sino de un niño que le teme al caballo. Pero, ¿qué nos dice Freud? Si hay temor es porque hay miedo a lo retaliativo, miedo a la venganza, miedo a ese odio, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? Así paso a Lacan, pero quiero ver en qué punto estamos con esto. ¿Se va siguiendo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? La última parte se había cortado hace unos 5 segundos por ahí. ¿Se había cortado para todos? ¿Se cortó? No. Bueno, igual lo retomo un poquito para que lo puedas escuchar. Gracias. Lo que hacíamos era hacer una comparación entre el síntoma fóbico y los síntomas de la neurosis obsesiva, y decíamos, por un lado ya marcamos esta cuestión de separar representación y afecto, y que en la fobia el afecto angustioso, la angustia, toma un objeto de la realidad, un animal más concretamente propio de la realidad cotidiana de Juanito, el caballo, pero además, comparándolo con la neurosis obsesiva, podemos pensar que la fobia tiene como una ventaja, podríamos decir, respecto de la neurosis obsesiva, porque permite no tener todo el conflicto de ambivalencia que tiene cualquier neurótico con el padre, donde está en juego el amor y el odio todo el tiempo, y toda esa ambivalencia propia de la regresión y de la desmezcla pulsional, de un super yo que se vuelve más agresivo al tomar catexias de las fases orales, anales, ¿no? Y en esa perspectiva la ventaja, entre comillas, que ofrece la fobia respecto de la neurosis obsesiva es que soluciona el conflicto de ambivalencia, porque desplaza el odio al caballo. Ahora, soluciona con esta particularidad, es precisamente una solución, entre comillas, allí donde hay una carencia paterna,
Y ahí vamos a ir a lo que plantea Lacan, leyéndolo sencillamente a Freud, porque Freud mismo dice, el padre de Juanito es un padre que se rehúsa a ser agente de la castración, lo podríamos decir en estos términos. ¿Cuál es la importancia clínica al día de hoy de volver a agarrar a Freud y extraer consecuencias de sus enseñanzas? Bueno, que esto es una herramienta clínica fundamental para pensar muchas de las cuestiones que se nos plantean en la clínica actual. En ese sentido, podemos ir haciendo cierta conexión. La histeria de angustia es esencial para plantearnos los ataques de pánico hoy en día, donde precisamente nos encontramos con síntomas actuales, donde no hay mecanismo en juego, con toda la complicación que eso implica, porque es el cuerpo atravesado completamente por la angustia, desorganizándose, descomponiéndose, el miedo a morir en esos momentos, las palpitaciones, diarreas, descomposturas, todo lo que hace que el cuerpo se descomponga en un organismo desorganizado, ¿no? Toda la perspectiva de la histeria de angustia nos es muy útil para pensar esos padecimientos actuales que hoy nombramos como ataque de pánico. A la vez la fobia, ya como un paso, porque dijimos de algún modo este segundo paso, este segundo tiempo da cierta solución al primero, porque pone todo el problema en un objeto en particular, y eso ya va ordenando, localizando goce, produciendo un síntoma. Fíjense como un síntoma entonces es una ganancia respecto de un momento de angustia total y devastadora, ¿sí? El síntoma ya es un lugar desde donde armar algo, es un modo de tramitar simbólicamente, ya lo estoy diciendo un poco desde la perspectiva lacaniana, aquella angustia que arrasa. Darle un objeto a la angustia, el caballo. En esa perspectiva, la fobia nos permite ya un primer síntoma bien sencillo. Ahora, ¿qué nos dice Freud? Efectivamente, que el padre de Juanito es un padre que rehúsa ser agente de la castración. ¿Qué sería ser agente de la castración? Por ahí podríamos decir, es un padre que no permite que se le tema. Y ahí uno podría decir, bueno, pero ¿es necesario temer al padre? ¿Qué pasa si no se le teme al padre? Bueno, parece que si no está en juego, por ahora lo estamos pensando en una pareja más tradicional, como lo planteaba Freud en el caso Juanito, pero lo podemos pensar desde las modalidades diversas de parejas que se den hoy en día, o las diferentes formas en que nos podamos plantear la constitución de un sujeto. Hay un punto donde de lo que se trata es de cómo se separa un pequeño niño de ser objeto de la madre, o de quien ocupe ese lugar de otro primordial, quien fuere, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ahora sí en la segunda parte del cuadro para ir leyendo esto con Lacan. Una cosita quería Sí, agregar. claro. En esto del padre, al que no se le puede temer, en el historial de Juanito, quizás lo recuerdan, que hay momentos donde él le dice al padre, papá, te tenés que enojar, tenés que ser malo. Y el padre le dice, no, Juanito. Digamos que el padre, en esto de ser a la vez el que conduce la cura de la mano de Freud, pero a la vez el padre viene a ser también un poco un agente patógeno ahí, ¿no? Estaba tan orientado en observar a Juanito y no podía poner los límites. ¿Por qué es necesario esta prohibición y que se encarne y que alguien sea agente de esa prohibición? Porque implica una localización, porque si se puede decir un no, también hay por donde sí, ¿no? Y este padre, al no decir no, al no enojarse, al no decirle esto no se puede hacer o no te podés ir a dormir con mamá o estar desnudo con ella, no ordena, ¿no? Un punto de imposibilidad para hacer el resto del mundo posible. Y vemos cómo la fobia, ¿no? Y cómo el caballo sí le ordena por dónde, por qué lugares pasar y por qué lugares no pasar, porque el padre no lo está orientando, se está desmarcando de, bueno, tomar ese lugar. En la clínica actual se escucha mucho con esto de las democracias, ¿no? Familiares, y que el padre no quiere decir algo, que quiere que el chico sea escuchado, y a veces explicaciones infinitas, y lo que se rehúsa a veces algún padre o madre
¿no? Porque es la función ahí, sea el que lo encarne, en poder decir no, y por no tolerar el enojo del hijo. El padre de Juanito no lo toleraba y esto era un problema. Y en esto que plantea Patricia me parece importante remarcar cómo la función del no abre el campo de la posibilidad, ¿no? Que a veces hay como, ¿cómo le voy a negar? ¿Cómo decirle que no? Le doy todos los gustos, ¿no? Las diferentes formas que tomen las distintas épocas, la cuestión de His Majesty the Baby, como decía Freud, no producir ahí ningún tipo de interdicción, y precisamente alivia enormemente esa función de la castración. Porque además la castración paterna y el que el padre mismo se sitúe como atravesado por la castración, y ahora ya entramos en terreno lacaniano, estamos situando ya entonces la castración como un concepto de la castración simbólica, no expresamente que nadie le vaya a cortar nada a nadie, sino, y tampoco es un tema solo de tener o no tener el pito, sino también cómo opera la castración simbólicamente para que el padre pueda transmitir su propia castración y metaforizar con su función la castración materna. Si eso no se pone en juego, si la castración paterna no metaforiza la castración materna, el niño queda como objeto de devoración materna. Y esto es, por ejemplo, lo que uno podría plantearse con El hombre de los lobos, donde tenemos toda una cuestión a discutir y pendiente, como un tema que se discute reiteradas veces en relación al diagnóstico, porque precisamente está en juego allí el quedar como objeto total de devoración materna, ¿no? La zoofobia en El hombre en los lobos ya no es la mordida de un pedacito, es el todo del niño ahí amenazado de devoración. Y un contrapunto que quería hacer en esto del padre atravesado por la castración, piensen en el padre de Schreber, que no era un padre atravesado por la castración, era un padre que era la ley, no estaba atravesado por la ley, no era un padre que decía, bueno, a mí también me toca hacer cosas que no me gustan, pero no se puede. Era un padre que podía decir lo que se hacía y lo que no se hacía. Entonces el padre, en tanto portador de la ley, está atravesado y también está castrado, y esto es lo que transmite con su no. Y ese no que abre el universo de posibilidades a lo que sí. Y en este punto que recién decía Jackie de diferenciar, Freud los va situando paralelamente, pero creemos que hay una diferencia entre El hombre de los lobos y Juanito, que el diagnóstico, de hecho, del hombre de los lobos es muy discutido y podemos pensar si es una psicosis ordinaria, es una posibilidad a pensar, pero es muy discutido el diagnóstico. No me acuerdo bien qué iba a decir. Algo si iba a querés decir. Ya me acordé, ya me acordé. Lo que quería remarcar de lo freudiano en este pasaje que estamos haciendo Lacan es algo que Jackie ya dijo, pero acentuarlo. En Inhibición, Síntoma y Angustia, al tener escrito el yo y el ello, se le da un lugar al yo como, por un lado, importante, y por otro lado, como un servidor de tres amos, y el yo va a tener que ir negociando, y va a ser la sede del afecto angustia, con lo cual, ¿qué significa esto? Que una señal de angustia en el yo puede producir la represión. Con lo cual Freud hace una torsión en su teoría. No es la represión la que produce la angustia, sino la angustia, en tanto llega al yo como señal, que produce la represión. Señal que estamos hablando, señal, alarma, indica, es parcial. ¿Por qué? Porque lleva en pequeñas dosis lo que podría ser una angustia traumática, que es la del ataque de pánico, una angustia desbordante, la lleva en pequeñas dosis y le avisa en el yo que algo hay que hacer, que hay que hacer una operación psíquica. Y ahí puede venir la operación del síntoma, la operación de represión y la operación del síntoma, que en este caso es tener miedo que el caballo lo muerda. Hay en el chat, y me parece súper interesante, no me aparece quién lo escribió, pero por ahí hasta nos podés mandar un mail, Silvina Alberti, Trepicchio. Por ahí nos podés mandar un mail si querés contando un poco el caso, porque dice, una paciente que le tiene fobia a los roedores tiene un padre que durante mucho tiempo no pudo ponerle límite a la adicción al juego de su esposa.
al punto que no solo tomaba su dinero, sino también el de mi paciente, que se escabulle como rata para robar, para ir a jugar. Mandanos un mail, por favor, con el caso, porque es perfecto para trabajar la cuestión ahí, de la fobia ligada efectivamente a una economía de goce familiar. Y nos interesa porque está bueno tomar casos actuales, porque a veces uno dice, uy, Freud, ya pasó hace tantos años, a veces en la facultad nos dicen, es antiguo, y verdaderamente es fundamental poder plantear todo lo que Freud nos ofrece al día de hoy, más allá de los cambios de época, desde luego, para conceptualizar algunas cosas. Osvaldo pide la palabra, así que no sé si lo desmutea Débora o cómo hacemos para que pueda preguntar, y después seguimos con la perspectiva lacaniana que quiero profundizar de las fobias. Adelante, Osvaldo. Debería poder desmutearse. Pero ahí lo mando. Desmuteate vos, a ver. Tenés que ir abajo a la izquierda, que debe estar tu microfonito. Ahí está. Sí, ahí está. No, me equivoqué, estaba tocando otra cosa. Perdón, no pedía la palabra. No hay problema, no hay problema. Disculpen. Bueno, entonces, interesantísima ese pequeño recorte clínico, lo podríamos retomar sin duda, de los roedores. Quería retomar, además de la perspectiva misma de freudiana y lo que Freud plantea respecto del papá de Juanito. Si ustedes ven en el historial, el papá de Juanito le dice, Juanito lo invita al padre a cruzar una barrera, es decir, a ir por donde no se debe, y se imagina con él haciendo esto, o le inventa soluciones tipo, vos quédate con la abuela, yo me quedo con mamá. ¿No? Entonces no se produce allí la separación que justamente fundaría el campo de lo posible. Con mamá no, eso abre el campo a la posibilidad de andar por el mundo y de algún día con otros, quien fuere, no importa la elección sexual que hubiere, pero separado de lo materno, ¿sí? Entonces, cuando Lacan se pone a leer Juanito, y ahí podemos tomar una perspectiva que es sobre todo en el seminario 4, la que sobre todo trabaja Juanito Lacan, pero también una perspectiva, porque el seminario 4 es de 1956, pero también vamos a plantearnos algunas cosas que Lacan retoma mucho después en la conferencia sobre el síntoma que da en Ginebra, o en la tercera, años 1975, es decir, casi 20 años después, donde Lacan, ya también con otra posición teórica, va a retomar Juanito para plantear algunas cosas nuevas. En principio, a la altura del seminario 4, Lacan lo que nos va a decir es que se trata de situar la lógica del falo y la castración, ya no solo en términos de tener o no tener pito, sino también en relación a cómo un pequeño niño se separa de la madre. Entonces, ese primer momento, ese tiempo cero que nosotros habíamos nombrado como el tiempo de la premisa universal del pene, está planteado aquí como el tiempo de ser el falo, el lugar que ocupa el pequeño niño como falo imaginario de la madre. La pregunta del niño, nos dice Lacan, es si su presencia gobierna la de la madre, y lo que está en juego todo el tiempo es el camelarla, el meterle el camelo, el meterle el verso, el cómo buscar todo el tiempo orientado por dónde pone la mirada la madre, cómo seguir siendo aquel que la complete, aquel que tome el lugar del falo. Yo tenía un paciente que decía, debajo de las polleras de mi mamá soy un tapón y entonces no quedo nada. Digo, para empezar a poder plantearse ahí la dimensión donde eso tambalea y rompe la angustia masiva, ¿no? Pero en principio ese lugar de ser el falo, que puede producir consecuencias, que produce consecuencias luego en relación a cómo se va tramitando ese pasaje de ser el falo a todo el problema del tener y poder hacer uso, y ahora lo vamos a pensar un poco conectado con lo femenino también, la perspectiva de un pasaje que tiene efectos en la vida posterior y en las condiciones eróticas de cada sujeto. En ese ser el falo, el niño, preguntándose por si su presencia gobierna la de la madre, puede quedar identificado al falo de la madre, a la madre portadora de falo, o presentarse él mismo como portador de falo.
Con todo lo que esto le va planteando como crisis, porque efectivamente no tiene, Lacan dice, no tiene cash, no tiene el efectivo con el que el padre cuenta, ¿no? ¿Qué hace que caiga el niño de ese lugar de ser el falo de la madre? Y entonces, por supuesto, Freud va a retomar todo lo que plantea, Lacan va a retomar todo lo que plantea Freud respecto del nacimiento de la hermana, la amenaza de castración, la angustia de castración, pero además va a señalar que hay un hecho que produce efectos contundentes, que es la irrupción del pene real. Esa irrupción del pene real, así lo nombra Lacan a la altura del Seminario 4, es como el órgano mismo del niño empieza a actuar como independiente de él, y eso lo separa contundentemente, por un lado, de ser el falo de la mamá, ¿no? Ya no es mamá y Juanito. Pero además lo separa también, produce una separación en el propio cuerpo. Hay algo que emerge y que con el último Lacan lo podemos nombrar como goce, una experiencia de goce que lo separa de la madre, pero además produce una separación en el propio cuerpo. Si nosotros antes decíamos de lo que se trata ante la angustia es de una deslocalización, y decimos el síntoma viene a cumplir allí una función de localización de goce, podríamos decir que esa irrupción del pene real, no solo la hermanita real que aparece allí, ¿no? El embarazo y la hermana real que lo desplaza de ser el falo de la mamá, sino también la irrupción de algo en el cuerpo, eso mismo produce una deslocalización. ¿Qué nos plantea Lacan en el último tiempo? Ya no solo con el Seminario 4, lo voy a tomar ahora con como lo plantea Lacan en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma en 1975, que ese primer encuentro con el pene real, con la primera erección, con ese primer goce, y lo pueden pensar si quieren también desde una primera experiencia de goce en un cuerpo femenino, no solo en el niño con el pene, es un primer encuentro con un goce que es absolutamente hétero. ¿Qué quiere decir Lacan con hétero allí? Algo que se presenta como ajeno, como otro, algo que rompe la pantalla, nos dice Lacan. Algo en el cuerpo que se presentifica como verdaderamente enigmático. Podríamos pensar como una especie de corazoncito madre-niño a esta altura del falo imaginario que se separa y se rompe esa unión en la que el niño parecía estar en el interior de la madre y se empieza a separar, pero además en el propio cuerpo del niño se produce una separación, se produce algo que irrumpe, que hace que se presente un goce fuera de cuerpo, un goce que Lacan lo va a llamar posteriormente, fuera de cuerpo, un goce hétero, es de lo más hétero que hay, y rompe esa pantalla imaginaria, rompe esa idea del pequeño niño completando a la madre. Es el punto donde descubrir que ser un tapón es ya no quedó nada, ¿qué hago con esto? ¿No? Es el punto de la extrema angustia. ¿Cómo se resuelve este tiempo 1 con un tiempo 2? Nos dice Lacan, todo el problema del tener. Efectivamente, a la altura del Seminario 4, lo que nos va a plantear Lacan es que el caballo hace función, que la fobia cumple una función ante la carencia paterna. A la altura del Seminario 4, Lacan está pensando en términos de carencia paterna en el caso del papá de Juanito, como si hubiera algún padre que no pusiera en juego una carencia. Posteriormente, vamos a saber que precisamente siempre hay carencia, siempre hay un padre atravesado por la castración, por la falta y por ende con carencia en juego. Pero a esta altura, en el Seminario 4, nos dice Lacan, el caballo hace función ahí donde el padre no la hace, ahí donde el padre, decíamos antes, se rehúsa a transmitir la castración. El caballo es lo que le permite al niño poner en juego una significación fálica que le permita producir una separación respecto de la madre. A la altura del Seminario 16, Lacan nos va a decir que la madre de algún modo siempre es devoradora, que hay algo en el deseo materno que siempre pone en juego la devoración para el niño, y que el falo
Piensen que no estamos hablando solamente de tener o no tener, sino de la función fálica, de la significación fálica que otorga la función paterna. Por ahora usamos esos nombres, no sé si algún día habrá que cambiarlos, pero por ahora decimos nombre del padre, función paterna, siempre que tengamos presente que estamos hablando de funciones simbólicas más allá de quien las desempeñe, aunque por supuesto el modo de desempeñarlas tiene sus efectos, ¿no? El falo es lo que se pone, la madre es como una boca de cocodrilo, nos dice Lacan en el seminario 16. No se sabe qué bicho le pica y va y la cierra y devoración, ¿sí? Se devora al pequeño niño. El falo es como el palo que se pone en la boca del cocodrilo para que el niño no quede ahí devorado. Es la interdicción sobre la madre, son los 3 tiempos del Edipo que por ahí pueden haber leído alguna vez en el seminario 5 de Lacan. Estamos haciendo un recorrido de la cuestión de la fobia por varios lugares, implica revisar muchas cuestiones, pero me parece que es importante ahí situar cómo entonces la fobia suple lo fallido de ese padre que se rehúsa a castrar, que el caballo hace función precisamente en el punto en que la castración paterna simbólica permitiría metaforizar, simbolizar la castración materna, poniendo el palo en la boca del cocodrilo para sacar al pequeño niño de ser el objeto de devoración. Esa es la función del síntoma fóbico. Patri, ¿querías decir algo? Lo que quería decir es que con la irrupción del goce, ¿no?, en el cuerpo, de esto que sabemos, lo Cuando pulsional. hablamos de la irrupción del pene real aquí. Claro, la irrupción del pene real, lo pulsional, ¿no? Esto que sabemos, la sexualidad no empieza de adulto, y ya Freud habló de las pulsiones y de lo infantil, es una irrupción angustiante de un goce difícil de asimilar, ¿no? Y esto requiere una operatoria y contar con la simbolización que puede otorgar el padre para negativizar ese goce, ¿no? Para decir, de alguna manera, ahora no lo podés usar, pero lo vas a usar en el futuro. Piensen, y uno lo ve en la clínica, ejemplos donde cuando no se, Juanito en este momento, en ese punto puede hacer una inscripción del pene, o sea, eso extraño, bueno, incorporarlo al cuerpo. Con esta incorporación implica lo sexual, que siempre hay algo ajeno, algo que irrumpe más allá de si uno quiere o no, que el deseo divide, ¿no? Pero en casos de psicóticos, donde no se opera la castración, entonces no se enlaza el órgano a la palabra, puede haber psicóticos que decidan mutilarse, y de hecho yo a veces lo cuento porque fue una experiencia como enseñante, un poco traumática, cuando empecé mi residencia en el hospital, que vino alguien con el pene cortado y venían del servicio de cirugía plástica a decir, hagan ya una evaluación psiquiátrica porque tratamos de recomponerlo, pero si no se lo corta otra vez, ¿no? Si ustedes nos dicen que no se lo va a cortar otra vez. Entonces, hablando de esto con alumnos, entonces una coordinadora en el GAF, que yo daba clase en ese momento, dice, bueno, a mí me pasó hace unos meses, un paciente psicótico me dijo, ya no lo aguanto más, me lo corto. Ahí, como estaba en análisis, pudo operar la función del analista para domesticar ese goce y que pueda hacer algo cuando le rompía ese goce imposible de negativizar. Entonces, es lo que procura la operación paterna, negativizar ese goce, que no sea un goce deslocalizado, que no se sepa lo que hacer con eso, que produzca extrañeza y perplejidad. Entonces, Juanito, la angustia implica ese encuentro con ese goce difícil de asimilar, ¿no? Y en ese punto me parece interesante plantearnos cómo justamente es la función del símbolo la que pone en juego la función paterna y la función del síntoma mismo, porque sobre el último Lacan nos vamos a encontrar con que Lacan dice la función del padre es la función del síntoma. Entonces ya no va a decir se trata de la carencia y ante la carencia paterna necesitamos de, sino que nos va a decir siempre hay carencia, siempre hay falla y siempre hay cómo se inventa cada uno un modo de hacer con eso. El ejemplo que cuenta Patricia de la amputación, del riesgo de amputación, de mutilación, es precisamente lo que produce
el requerir de una operación real ahí donde no estuvo en juego la operación simbólica. Podríamos pensar que muchas veces en la psicosis, así como en otras situaciones, porque en muchas de las neurosis actuales y en muchos de los síntomas actuales también a veces produce que se intenta de tramitar el goce por la vía de lo real y por vía de una operación real en vez de por la vía de una operación simbólica, por un consumo real de sustancias, por ejemplo, o en el casito pequeño que comentaba recién ahí una compañera de ustedes en relación a las ratas, bueno, el goce deslocalizado de la madre, jugándose todo el dinero del padre y del hijo, de la hija en el bingo, no sé dónde jugaba. Donde está en juego el intento de una operatoria por la vía de un consumo, por la vía de una amputación, una operatoria real allí donde no operó el significante, allí donde no está la operación simbólica. Y este es el esfuerzo enorme que hace Lacan todo el tiempo por proponer esa lectura de Freud, donde la perspectiva no sea solamente aplastar la cuestión en términos de imaginario, sino extraer las consecuencias profundas que tiene la operación simbólica, de poner en juego la castración en términos de negativización de goce, en términos de localización, en términos de posibilitar una tramitación simbólica del goce. En ese punto, la función del síntoma es lo que cada uno se inventa. Hay un momento en que Freud le dice a Juanito que, por un lado dice, siempre una tontería, tendemos a llamar tontería aquello que no entendemos, dice en la introducción del caso Juanito, y luego le dice al padre de Juanito que le diga a Juanito que eso que le pasa es una tontería, a tal punto que Juanito lo llama así, mi tontería. Bueno, cada uno arma su tontería, cada uno arma su pequeño invento sintomático para tramitar eso que irrumpe en el cuerpo, ese caballo desbocado, podríamos decir, en términos de Juanito, para pensar ese encuentro con la pulsión. Ese encuentro con lo que emerge de pulsional en el propio cuerpo, para no pensarlo solo en términos del pene real, sino también en lo que le sucede a cualquier ser hablante, asumas la posición sexuada que decida asumir, o que pueda asumir, y también ese encuentro con lo femenino de la madre, el encuentro con un deseo materno que va más allá del pequeño niño, por suerte, cuando eso sucede, porque si no el niño queda efectivamente como objeto de devoración. Entonces estamos bien en el terreno de la metáfora paterna, por un lado, de cómo la función paterna permite metaforizar ese deseo materno y correr al pequeño niño de quedar ahí tragado, devorado, pero también cómo un síntoma puede hacer las veces de padre, de padre simbólico, de función simbólica. Y en ese punto, bueno, el casito, lo que recortaba una compañera recién, justamente marcaba algo en relación a si el padre le ponía límite o no a esa adicción al juego de la madre, ¿no? Lo podremos retomar la próxima vez. Pero en ese sentido, en Juanito, la función de la fobia es lo que permite que al niño se le pueda armar una estructuración, por un lado que pueda localizar ese goce, negativizarlo, tramitarlo simbólicamente, pero además estructurar lo interior y lo exterior del propio cuerpo. En vez de quedar todo tragado por la madre, constituir un cuerpo propio con goces que son hetero, internos y externos, y armar una geografía para andar por el mundo, que en ese sentido podríamos pensar en la fobia de lo que se trata es de una geografía para circular por el mundo. Quizás en la neurosis obsesiva la geografía es por el pensamiento, por qué pensamiento circular y por cuáles no, ¿no? Y todo lo que implica el aislamiento, por ejemplo, que produce el síntoma obsesivo. Si pienso esto, entra en conexión con esto otro, mejor me mantengo aislado de ese pensamiento. O en la histeria, una geografía corporal donde se localiza el síntoma en determinada zona y ese es el arreglo que produce para mantenerse a distancia de la angustia. En el caso de la fobia, una geografía respecto del propio cuerpo y respecto del mundo, por dónde andar y por dónde no andar, cómo hacer para no cruzarse con los caballos, cómo domesticar la pulsión, cómo negativizar el goce. En esto quería agregar, cuando
cómo se trata de una cuestión efectivamente de separación de la madre, y cómo el padre estaba perdido en esto, porque le pregunta, pero Juanito, ¿te angustiaste porque tenés miedo de no volver a ver a tu mamá? Le dice, no, yo sé que siempre voy a volver a ver a mamá. O sea, el tema era cómo salir de esa madre, ¿no? Entonces, cada niño necesita desactivar a su cocodrilo. Entonces, no es solo una cuestión de lo que haga el padre, sino de la elección de neurosis, de la insondable decisión del ser, que ya en la fobia se ubica como un niño está desactivando a su madre cocodrilo y está usando un significante que sirve para todo uso. Lacan dice que es un significante comodín, porque es esa carta que se ve cómo se la usa, ¿no? Y se la necesita usar, y bueno, si el no del padre no fue suficiente, ¿no? Porque en la neurosis, por estructura, el padre fallido, bueno, hacer valer esa carta del no, hacer valer la castración, y como un separador, ¿no? Que el falo opere. Y por eso la función del síntoma, antes decíamos, ya hay una ganancia cuando pasamos de la angustia a la fobia, porque efectivamente no es muy grato estar atravesado por una fobia que implica, no sé, para un pequeño niño estar atento a no cruzarse con tales o cuales animales, pero a la vez eso circunscribe el mundo, entonces el síntoma ya es una ganancia respecto de la angustia. Por supuesto, no es lo mismo un síntoma en el inicio de un tratamiento que un síntoma al final, donde algo de la angustia ya es tramitado y donde se puede hacer otro uso del síntoma, donde ya el síntoma se puede ir reduciendo y hasta poniéndolo a jugar a favor, ¿no? En ese sentido, el hacer uso, que no es lo mismo que el estar totalmente avasallado por esa angustia inicial. El síntoma entonces ya es un recurso. Por eso a veces no se trata de rápidamente eliminar el síntoma, sino de ver qué inventó ese sujeto, qué pequeño invento pudo producir. No sé cuánto tiempo tenemos, por ahí pararía un poco para dar lugar a preguntas. Y la vez que viene, porque tenemos algún caso tenemos algunos casos que oscilan entre la fobia y la perversión, que me parece que lo vamos a retomar en la próxima para, además del casito que tal vez Silvina nos mande, que también lo podemos retomar, por supuesto. Preguntas, comentarios, cosas que quieran hacer saber. Yo voy a dejar de compartir pantalla si veo mejor. Si quieren pueden escribir en el chat, o pueden, bueno, con estas modalidades creo que se puede poner una manito para pedir la palabra, o simplemente sacar el silencio, ¿cómo se pone? Activar el audio para poder preguntar. ¿Entendieron todo? ¿Quedó todo clarísimo? Miren que a nosotros nos lleva tiempo a entender esto. Una cosa que por ahí podemos comentar brevemente es, por ahí recuerden que en el caso Juanito hay un reemplazo que se produce, que es el fantasma del fontanero, del plomero, que Lacan retoma en su lectura. Es un reemplazo de la parte de atrás, dice Juanito, y Freud lo empuja un poco a que sea el reemplazo de la parte de adelante, queriendo instigar ahí a la cuestión de la operación de la castración más clásica, pero Juanito se mantiene en la cuestión de que es un reemplazo de la parte de atrás. Y Lacan hace de esto una lectura respecto de, ustedes saben que Juanito fue Herbert Graf, que fue un famoso director de ópera. Además en la casa de Juanito solían ir músicos de la talla de Kokoschka, era todo un ambiente muy de la refinación cultural de Viena. Y Juanito, si bien tuvo como elección una pareja heterosexual, al parecer tuvo una posición más bien pasiva en relación a su pareja. Dicho esto, para poder plantearse cómo en esos primeros años se determinan ciertas cuestiones que están ligadas a posteriores elecciones sexuales y también a posteriores condiciones de goce. Digo, para ir introduciendo, que estamos hablando de otros goces, o los goces en general, podríamos decir esa irrupción del pene real como un goce que emerge
y que rompe con la pantalla, que rompe con lo imaginario del cuerpo y produce un goce que se va a tratar de atrapar con la lógica fálica, un goce fálico, y podemos ir pensando que en ese interjuego que se va produciendo entre la madre y el niño y el síntoma allí como invento para producir una separación, cómo está en juego lo femenino de la madre, que eso ya va nombrando otros goces que exceden y que son de otro orden que los goces ligados a una lógica fálica. Sí, sí. ¿Hay preguntas? Si no, voy a Acá hay una tomar... pregunta, acá hay una pregunta. Me gustaría ver si pueden comentar un poco más sobre esta relación de la histeria de angustia en relación a lo que ahora conocemos como ataques de pánico presentes en las fobias antes de la presencia del objeto fóbico. Es un tema para desplegar, yo creo que en algún momento por ahí se puede tomar como un tema específico en los seminarios del Centro 2, el tema del ataque de pánico y los síntomas actuales. Pero una primera cosa que uno podría plantearse es que el ataque de pánico se presenta precisamente como sin mecanismo. No hay un mecanismo en juego, lo que hay es un momento donde emerge la angustia de tal forma y el goce de una forma tan deslocalizada que el cuerpo se descompone. Si antes hablábamos del se rompe la pantalla, bueno, en esos momentos, me acuerdo de una paciente que ahora ya los anticipa, ya sabe que después pasa, que después se le va, ya le pasa menos, ya localizó en qué momentos le acontece, ¿no? Pero hay que historizar eso para a partir de eso poder empezar a tramitar algo simbólicamente, pero en el momento del encuentro con esa situación, en el momento del ataque de pánico, lo que hay es, lo podemos homologar a la histeria de angustia en esos términos, no hay mecanismo de defensa en juego, parece que no hay defensa posible, y lo que se produce es la descomposición, la descompostura, las palpitaciones, la taquicardia, la sensación de me muero, vértigo, diarrea, todo lo que se produce en términos de deslocalización de goce, y es fundamental allí poder hacer una tramitación simbólica, de qué se trata, siempre en qué en el momento cuerpo. sucede, cómo se historiza. Siempre en el cuerpo. Sí, siempre en el cuerpo. efectivamente. Es un afecto que se ubica en el cuerpo y en todo caso Lacan responde haciendo el seminario de la angustia cuando le dicen que es mucha palabra, mucho bla bla, mucho el significante, y dice me voy a ocupar de los afectos y me voy a ocupar de lo real. Y lo real justamente, y el afecto por excelencia, es la angustia, y la angustia es el encuentro con lo real, y en ese encuentro con lo real para cada uno es esa irrupción traumática, que en todo caso ahora se llama ataque de pánico, ahora es muy usual este nombre, y creo que logra este nombre captar algo de lo que sucede, ¿no? Y esto podríamos decir que en todo caso el analista lo que puede hacer cuando recibe, que es usual recibir personas que tuvieron ataques de pánico, quizás están medicadas y vienen, es empezar a ligar esto, darle un marco, darle un sentido, o sea, pasar de la angustia, que es el encuentro con lo real, donde no hay palabra, por eso la angustia no miente, ¿no? Sería así como el psicótico tiene el encuentro con lo real en las alucinaciones, el delirio, y hay certeza. En la neurosis hay un encuentro con lo real, sobre todo que es en esta angustia, donde no hay palabras, y justamente ya agregarle ahí un significante, un sentido, es darle una envoltura a ese goce, localizarlo, y en todo caso, lo que Jackie recién decía de su paciente es que logra armar una angustia señal, o sea, y algo le señala ya la inminencia del peligro, de algún encuentro con lo real, ¿no? Sabe cuándo va a venir, más o menos, porque hay personas que si no se quedan todo el tiempo en la casa porque no saben cuándo le va a pasar y dicen, es horrible, pensé que me moría. O sea, es muy importante ahí el trabajo analítico de poder ubicar cuándo y qué pasó y con qué lo asocia y qué había pasado antes, ¿no? Y todo esto arma una significación, un sentido que apacigua. Hay una pregunta de María Angélica Arauz, ¿puede ser? Sí, quería que clarificaras un poquito, cualquiera de las dos, el tema de la angustia, la irrupción así desmedida y no localizable, pero invadiendo todo el cuerpo, si está relacionada con la sexualidad y la muerte.
Sí, efectivamente, por un lado, en el seminario 10, lo que les decía recién Patricia, es que Lacan conceptualiza la angustia como el afecto más verdadero. Y cuando se experimenta, nadie puede poner en duda cuando siente angustia, efectivamente hay algo ahí que es una emergencia real, contundente y en el cuerpo, que pone en juego lo pulsional, que pone en juego entonces sexualidad y muerte, tal como lo decís, y que nos permite, por un lado, es interesante porque uno podría hacer el camino en el paciente que viene con un síntoma consolidado, más clásico, por ahí de lo que se trate es de ir en el camino regrediente del síntoma, nos diría Freud, para ver cuál es la verdad en juego, y probablemente eso implique cierta dimensión de encuentro con lo angustioso. En ese sentido, Lacan nos va a decir, la angustia nos orienta, porque la angustia da cuenta de algo ahí, de lo verdadero, ¿no? Hay un que hay un punto ahí de lo deseo. real. Y que detrás hay un deseo, obvio. Y está en juego el deseo, el goce, bueno, varias cuestiones allí para situar. Porque además Lacan nos va a decir, la angustia no es solo la angustia de castración, como plantea Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, sin objeto. Lacan también dice la angustia no es sin objeto, ¿no? Con ese modo peculiar de Lacan de decir un poco enreverada la cosa, pero lo que nos está diciendo es, a veces la angustia se presenta ante la falta de falta. Entonces, el ejemplo del paciente que yo les decía, bajo las polleras de mi mamá soy un tapón y entonces no quedó nada. Justamente ahí falta la falta, y falta la tramitación simbólica de una falta que le permita separarse de ser el tapón de mamá y no quedar nada, efectivamente, porque ahí hay un arrasamiento subjetivo total. Entonces eso pone en juego el quedar ahí sin poder asumir algo respecto de su propio deseo, de su propio hacer con el sexo, ¿no? Y la Es una sexualidad angustia de muerte. Claro. Y la sexualidad y la muerte, además, piensen que es lo que Freud dijo, no tienen representación en el inconsciente, no tienen representación porque es de lo más real que hay, la sexualidad y la muerte. Entonces, cada uno tiene que inventarse algo para hacer con ese real. Entonces, sí, tiene que ver con la sexualidad y la muerte porque la angustia es la presencia de lo real, es la presencia de la falta en el otro, o es la presentificación del goce del otro. Y bueno, entonces la muerte y la sexualidad, bueno, lo simbólico trata cuando se muere alguien de dar cuenta de ese agujero en lo real, y la sexualidad también, ¿no? Y con lo simbólico se trata de alguna manera de armarse. De hecho, la neurosis obsesiva y la histeria, las preguntas que dice Lacan que ordenan estas neurosis, en la histeria es por la sexualidad, soy hombre, soy mujer, qué pasa entre los sexos, qué es la sexualidad, y en la neurosis obsesiva, como un dialecto de la histeria, la pregunta es por estar vivo o estar muerto. O sea, se pregunta en relación a lo que no hay respuesta, porque se trata de lo real. Y a la vez es interesante pensar, por ahí para tomar muy brevemente esta pregunta por el ataque de pánico, o los síntomas actuales en general, no solo el ataque de pánico, ¿cómo uno podría pensar, cuando llega un paciente ya con un síntoma consolidado, se trata de ir por el camino regrediente del síntoma hacia lo verdadero que hay en juego, y eso, en eso la angustia es como un faro que orienta, siempre que no nos limitemos en angustiar masivamente al paciente, desde luego, pero sí para tomarla como señal. Y en cambio, en algunos pacientes que llegan sin poder haber inventado un síntoma, ¿no? Porque el síntoma no deja de ser el invento que cada quien pudo hacer para afrontar la angustia, para situar alguna defensa posible. Y en todo caso vemos si lo ayudamos a un invento mejor, ¿no? En el recorrido. Pero en el paciente que llega sin invento alguno, totalmente arrasado, bueno, ahí justamente habrá que arribar a que pueda situar un síntoma que funcione. Pero bueno, hay síntomas y síntomas, desde luego, y bueno, esto lo podemos seguir trabajando en el recorrido de las dos próximas clases, encuentros que tengamos. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario, será bienvenido. Si nos quieren escribir, por supuesto, habíamos puesto antes. No sé si ponemos ahora de nuevo, Patricia, que nos pidieron al final y al principio los mails de cada una. Final y al principio,
Por supuesto nos pueden enviar preguntas que podemos retomar en las próximas, así como viñetas si quieren, y comentarios que serán bienvenidos. Si alguien quiere comentar algo ahora, por supuesto también lo pueden hacer. Bueno, estamos sobre la hora, así que... Patri, espera, ¿es 9600? Sí, porque tengo dos y estoy optando por el email. Ok, bueno. Porque bueno, el Hotmail está funcionando un poco mal. Bueno, muchas bárbaro. gracias, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Nos gracias vemos a ustedes y hasta entonces. la próxima. Buena semana. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, chao. chao. Muy Chao. interesante. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.